Condenados por crímenes de lesa humanidad, entre ellos el más conocido es Alfredo Astiz, pero ahí había varios más, y lo que esto generó, y decíamos por ahí mirar un poco más allá de lo que implica la visita, lo que implica que hayan sido un grupo de legisladores nacionales, y también lo que hay atrás, ¿no? Detrás, las disputas que hay con relación, que no son nuevas claramente, con relación a los procesos de memoria, verdad y justicia. Y está en línea para charlar un ratito y agradecemos esta posibilidad. Malena Silveira, que es docente investigadora del CONICET, es socióloga ella, y que viene de alguna manera hace bastante tiempo como sistematizando lo que significan también estos procesos de juzgamiento en el marco de la investigación que vienen realizando sobre procesos genocidas. Malena, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. No sé si te presenté bien, más o menos para... Sí, perfecto. Marina, bueno, contanos en principio, ¿cómo estás siguiendo esta polémica? ¿Es significativo lo que está pasando en relación a esta visita de legisladores a represores condenados? Yo creo que más que significativo, en todo caso, es representativo, ¿no? Entonces me parece que sin duda la presencia o la visita no tiene algún efecto en una transformación de una política determinada, ni va a modificar la situación o por lo menos no en sí misma la visita de los condenados o de los sobrevivientes, pero sin embargo tiene esta repercusión porque expresa de alguna manera, bueno, una disputa de sentido, como decían ustedes, y de alguna manera expresa un clima de época, ¿no? Donde esto es posible. Yo creo que lo que más ha alertado a quienes han levantado la voz, a los organismos de derechos humanos, a distintas personalidades, tiene que ver sobre todo con el corrimiento de un límite que se creía ya inamovible, digamos, ¿no? Y que se viene corriendo en los últimos años bastante, y esto es como ya un nuevo corrimiento de ese límite y por su valor simbólico me parece que estamos todos más atentos a este fenómeno, ¿no? Claro. Hablemos un poco del valor simbólico, Malena, porque me parece que hay una figura dentro de esta convocatoria que es la de Beltrán Benedit, que ni siquiera le dijo a sus otros colegas del mismo partido qué exactamente iban a ir a hacer, al menos eso es lo que dicen otras de las diputadas, al penal, y es un hombre que viene planteando, concretamente cuestionamientos a los juicios por la memoria. ¿Qué significa eso, que me parece que es central, y qué es un crimen de lesa humanidad, para volver a hablar de lo mismo, que parecía un tema del que ya no había que hablar tanto, pero hay que insistir con eso? Sí, me aparecen como varias cosas con esto que decís. Por un lado, es verdad, este personaje que efectivamente pone en cuestión los juicios y pone en cuestión el Estado, ¿no? Y son de un sector que lo plantea incluso como si fueran presos políticos. Sí. Ese mismo sector es nuestra vicepresidenta, digamos. Claro, entonces, en realidad uno puede ir para atrás y ver la historia y la trayectoria de Villarroel, y efectivamente eso es realmente preocupante, y es realmente preocupante que la hayamos elegido, ¿no? Que los argentinos o la mayoría de nosotros haya votado a esta persona que ha hecho su carrera, digamos, se ha hecho conocida y ha dedicado por lo menos 2006, 2007 en adelante a su carrera pública a la defensa de los genocidas, ¿no? Entonces esto es algo que es una expresión, pero es una expresión de un espacio que viene creciendo y que, bueno, llegó a la vicepresidencia, ¿no? Eso como por un lado. Por otro lado, a mí me parece que también es sintomático esta
este modo de desresponsabilizarse de algunos de los otros diputados que fueron a hacer esa visita, diciendo que no sabían a quién iban a ver o que no sabían quiénes eran estas personas, ¿no? Que también es parte de este mismo espacio, de este mismo construcción de sentido y de una lógica muy despolitizada y muy de desvalorización del pasado, de la historia o de nuestra historia en particular, ¿no? Uno podría pensar, por un lado, qué es lo que se necesita para ser un diputado, cuáles son las cualidades por las cuales uno elegiría a un diputado o a otro, y hay una lógica que se fue construyendo de la antipolítica, de lo antipartidario, de lo antiorganizado o de lo antiideológico, de una lógica tecnocrática o burocrática, ¿no? Una vieja discusión que había en los 90 entre la conducción o la gestión, ¿no? Entre ser un técnico que administra o tener un proyecto político que construye un determinado modelo de país, y en esa lógica está tan habilitada esa antipolítica que una diputada puede decir, yo no sé quién era, ¿no? Cuando probablemente en otro momento histórico eso hubiera sido un insulto hasta para la propia derecha, hubieran salido a defender por qué sí saben quiénes eran y por qué sí habían ido a visitarlos, digamos, ¿no? Como hay ahí también un elemento. Y yo pensaba ahí, perdón, sí. No, termino y después me quedé pensando con la cuestión de la escolarización también. Dice, yo tengo 31 años, decía, no viví eso, o sea, como que no, todo el sistema educativo no tampoco impactó y en esa persona, digamos, ¿no? Es que yo creo que ahí es donde está la clave, digamos, ¿no? En qué hemos hecho estos 40 años y en todo caso si todo eso que hemos hecho cuáles son, digamos, las cosas que hemos podido construir y cuáles nos quedaron pendientes y entonces a partir de eso qué es lo que habilitó la emergencia de estos sectores, ¿no? Y en eso vinculo esto que decís vos con la pregunta que hacía tu compañero, en el sentido de pensar, bueno, ¿qué son estos crímenes, no? Claro. Cuando pensamos en los crímenes de Estado, cuando pensamos en un genocidio como el que padecimos los argentinos, bueno, ¿qué es esto? Y entonces en un como un primer elemento, lo que podríamos pensar es que un crimen como el genocidio no busca el aniquilamiento o la destrucción o la muerte o el asesinato de un conjunto de sujetos, sino que en realidad lo que busca es, a través de eso, a través de la instalación del terror, a través de la muerte, del asesinato, la transformación de la sociedad, la transformación identitaria de la sociedad. Y si uno lo piensa en este marco, el genocidio no termina en 1983 cuando se desmantela el último centro clandestino de detención, sino que continúa en el modo en que se reconstruye la sociedad posterior al 83, ¿no? Y cuando nosotros pensamos en esa lógica o pensamos que entonces el objetivo del genocidio es la transformación identitaria, la clave para pensar la identidad parte del origen, parten de la historia, parten de una reconstrucción que hacemos, ya sea individual, o sea familiar, o sea, no sé, de un club de fútbol, o sea de una provincia, o sea de una nación, de la historia de esa comunidad, ¿no? Uno dice, yo soy de Racing, por ejemplo, y uno reconstruye lo que implica ser de Racing diciendo que estuvimos 32 años sin ser campeones, y en el 2001, en la crisis, salimos campeones, y Mostaza Merlo, y uno, no voy a seguir con esta metáfora porque no tengo mucho conocimiento de fútbol como para continuarla, pero uno podría ir hasta la fundación del club a nombrar jugadores de hace 60 años, 80 años, etcétera, ¿no? Y de alguna manera, entonces, el genocidio, la dictadura, este proceso, se termina jugando su efectividad, la efectiva transformación en el modo en que nosotros contamos
eso que pasó y contamos por qué fue eso que pasó, ¿no? Y entonces ahí viene esto que decís vos, que es, bueno, ¿qué pudimos y qué no pudimos durante estos 40 años en la reconstrucción de la memoria? Y qué modos o qué políticas o qué construcciones de sentido nos permiten incorporar esa historia como propia, como nuestra historia, y qué otros modos no, digamos, ¿no? Y no nos dan los elementos como para poder incorporar eso en nuestra sociedad del presente, ya no como una cuestión de si sabemos o no qué pasó en aquellos años, sino qué tiene que ver aquello que pasó en esos años con quienes somos hoy en el presente, que en definitiva es lo que termina siendo la difera, ¿no? Entonces, cuando ella dice, yo nací no me acuerdo qué año. 93. De jovencita. Sí. Yo nací en el 93, entonces eso no tiene nada que ver conmigo. Eso tiene que es un modo de explicar eso que pasó, ¿no? Entonces es un modo de decir, bueno, eso es un conflicto del pasado que ahora no tiene lugar en el presente y que entonces lo que yo soy, lo que yo hago ahora, no tiene nada que ver con eso que pasó. ¿Cómo voy a saber lo que pasó hace 50 años? Si eso no tiene nada que ver con nuestro presente. Y eso lo dice esta mujer que es de derecha, pero también podría decirlo un joven que no es de derecha o que no se identifica con esa fuerza política y que de todas maneras siente que le queda lejos esa historia, ¿no? O ese proceso. Me parece que esa es un poco la matriz del problema. En realidad no es solamente en la Argentina que ocurren cosas así, imagino que en otros lugares deben estar pasando cosas similares, lo que nos hace replantear un poco lo que decías al principio. ¿Cómo es que hemos llegado a esta situación? De poder decir esto así tan libremente y sin consecuencias. Sí, yo creo que se juntan como varias cosas, ¿no? Y efectivamente no es tiene características locales, digamos, pero que es un problema claramente más general, ¿no? Y se articula de alguna manera con la cultura neoliberal, ¿no? Con una lógica de la hegemonía del tiempo presente, con una lógica de ruptura de lo colectivo, de lo comunitario, una lógica donde prima la competencia y donde entonces la forma de estructurar el pensamiento o de pensar las vinculaciones, sean personales, sean políticas, históricas, etcétera, siempre parten de mi necesidad, ¿no? Claro. Entonces, en la medida en que no hay una comunidad que me antecede, sino que lo que hay es un mundo que empieza y termina conmigo, y que yo me paro desde mí y en función de mi necesidad, de mi deseo, etcétera, me vinculo con los demás de una forma oportunista o no, digamos, no implica no querer al otro, sino simplemente que uno se pone como el inicio, digamos, del mundo y de la relación, etcétera, ¿no? Y entonces uno compite con el otro, uno se vincula con el otro colaborativamente, pero siempre desde su propia necesidad. Esa lógica que tiene el neoliberalismo, que es una lógica de la competencia exacerbada, digamos, de alguna manera hace que se debilite la historia comunitaria, las normas comunitarias que anteceden a mi llegada, etcétera, ¿no? Como que de alguna manera las pone en cuestión. ¿Por qué? Porque esa es la lógica, incluso cuando uno piensa, ¿no? Lo de la libertad y esta cosa de estos nuevos autollamados libertarios, parten de una lógica de pensar la libertad en estos términos, ¿no? En términos individuales, donde hay una norma o una ley, sea una ley o una norma familiar o una norma de la comunidad, y yo la respeto en tanto a mí me sirve, a mí me convence, y si a mí no me convence no la respeto. ¿Por qué? Porque mi deseo, mi libertad, yo, sujeto individual, estoy por encima de la comunidad, estoy antes que la comunidad, antes que cualquier norma, antes que cualquier otro, digamos, ¿no? Ahora, eso, sí, sí.
Pensaba un poco, siguiendo los planteos que ustedes vienen haciendo, ¿no? De esto de pensar a la dictadura cívico-militar, empresarial de nuestro país como parte de un proceso genocida, pensando también en una sociedad entre comillas, genocida, que hay como cuestiones que no terminamos de dimensionar y hay como una cantidad de temas, ejes, facetas de esta etapa de nuestra historia que todavía están ahí abiertas y en clara disputa además, ¿no? Sí, por supuesto que sí, eso desde ya, no sé específicamente en qué sentido lo estabas pensando, pero por supuesto que quedan como muchos elementos que todavía están en discusión o que quedan. Lo pensaba inclusive pensando en los juicios y en qué etapa de ese proceso genocida es lo que se juzgó en esos juicios y qué otras cuestiones quedaron ahí como por fuera del Poder Judicial para seguir como construyendo, discutiendo, problematizando con la comunidad, porque de última, de alguna manera, es una comunidad cuando dicen genocidio, estamos viviendo en una comunidad que atravesó por ese proceso, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, sí, eso es efectivamente así, y ahí tenés un primer elemento que es que los juicios se hacen, si querés, por el funcionamiento del aparato represivo, ¿no? Ese es Entonces ha quedado por fuera de eso otras responsabilidades de ese mismo proceso, como por ejemplo las responsabilidades empresariales, ¿no? Claro. Y que son responsabilidades que tienen que ver con la transformación de la estructura social argentina y que no necesariamente están asociados a hechos concretos, tales sujetos con tales delitos concretos en el marco del proceso represivo. Vos tenés hoy por hoy en los juicios una cantidad de civiles o siendo investigados o incluso que fueron a juicio, qué sé yo, por ejemplo el caso de la empresa Ford llegó a juicio en el 2018 y había 2 que eran miembros de los CEOs, diríamos ahora, 2 miembros de la directiva de Ford que fueron condenados. Ahora, no fueron condenados porque la empresa Ford se benefició del proceso, porque reestructuró el modo de producción. No, fueron condenados porque se probó la participación de estos 2 sujetos en la conformación y en la instalación de un centro clandestino dentro de la planta de Pacheco. Entonces, en otros casos donde vos eso no lo tenés, en un momento se había empezado a investigar antes del 2015, por ejemplo, había una comisión de investigación en el Banco Central que había hecho toda una investigación muy interesante sobre cómo las empresas que habían adquirido préstamos, que fueron parte de lo que después se estatizó, cuando los militares estatizaron la deuda privada y la hicieron pública, las exenciones de impuestos, las transformaciones productivas de traslación de determinadas fábricas en determinados cordones industriales donde había una normativa que protegía a los trabajadores, al medio ambiente y demás, y fueron trasladados a nuevos cordones industriales donde los convenios fueron distintos ya a partir de esa instalación. Bueno, una cantidad de movimientos que no son delictivos, podríamos decir, porque en realidad no es que rompieron una norma y entonces no necesariamente pueden ser llevados a juicio, pero que son de alguna manera a lo que vino el genocidio, ¿no? A esa transformación estructural de la sociedad. Eso no está siendo juzgado y probablemente no lo sea juzgado y así como eso hay un montón de cosas que no necesariamente se van a resolver en los tribunales, ¿no? Pero que bueno, que sí, que las investigaciones van permitiéndonos comprender, explicar mejor, e incluso las investigaciones que se dan en el marco de los juicios, ¿no? Porque en el marco de los juicios va apareciendo esta complejización en la comprensión de lo que sucedió, incluso apareciendo elementos que no van a ser incorporados
como parte de las causas. Uh-huh. Malena, mil gracias por este tiempo. Seguramente vamos a volver a charlar porque tal vez en el medio de toda esta coyuntura que estemos hablando de estos temas, que la universidad pública también sienta como la necesidad de profundizar y de intervenir en la conversación pública a partir de estos temas, me parece que también eso es interesante. Así que mil gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Malena Silveira, docente, investigadora, tiene escrito una cantidad de textos sobre esta temática.